Saludo cordial y una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Bucategui, el Ñora, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Ante todo, un cordial saludo a mis buenos amigos de siempre, Alan Peralta, Nancy Pacheco y al equipo de producción. Y como siempre lo hemos dicho, si quiere volver a escuchar, estar pendiente, ingresa a la www.siemprevenezuelaweb.com. Tema de transporte a nivel nacional, el tema de transporte desde el occidente, pero sobre todo hay un tema que es el más delicado. ¿Cómo están haciendo los transportadores de las fronteras binacionales? Muy claro ejemplo, sobre todo los de Maracaibo hacia la población binacional de Maicao, lo mismo que en el estado Táchira, lo mismo que en el Arauca y sobre todo en el sur del país. Como siempre lo hemos comentado, nadie se acuerda del sur del país. Santa Elena, Paracaibi, toda esa zona desde Canallén hacia Boavista. ¿Cuánto es el precio real? Ya no son 100.000 pesos, ya no son 200.000 bolívares, no. Ya están cobrando más de $150 solamente por pasajero. Ahora, los movimientos que ha venido en la apertura fronteriza que están a la espera, ya se indicó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ya acordó a el funcionario Plasencia para que sea el nuevo embajador en Colombia, en Bogotá. Lo mismo que el presidente Gustavo Petro en Colombia para colocar a Armando Benedetti en la ciudad de Caracas como embajador plenipotenciario. Bueno, estos son puntos que la gente está a la espera. Están solamente dando los puntuales. Todos los venezolanos dicen, bueno, ¿y ahora cómo haremos? ¿Nos cobrarán más el transporte? Habrá buen riesgo de medicamentos, habrá un transporte más económico, habrá un control sobre todo por las vías legales, cosa que no ocurre en la frontera del sur del país. La gravedad que hay de la Guajira colombiana a la Guajira venezolana, pasando por Paraguachón, Guarero, Las Trochas, la 80, la Corta y por supuesto de ahí hasta la zona del río Limón. Y eso sin poder comentar cuando pasan por la zona de Caimare Chico. Hay más de 30 alcabalas. El presidente, como siempre lo dicen, él no sabe nada. Claro que sabe. Igualmente sabe el ministro de la Defensa, el condecorado, el tricuatriboleado como siempre está. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno? Habrá un empalme también con el gobernador del estado, Manuel Rosales, donde ellos también tengan vigilancia y puedan aducir la realidad de lo que está pasando con el costo del transporte, el gasoil, el diésel, los fluidos, el aceite. Y aparte de eso, bajar los precios, donde tengan los transportadores o carros por puesto de las ciudades antes mencionadas, hacia las capitales de los estados para que tanto los pasajeros por la zona turística o visitantes o migrantes venezolanos que están regresando, otros que se están yendo, tengan por lo menos una estadía más económica en donde ellos puedan versar este tema igualito que en el estado Táchira, que es mucho más corto pero también más difícil. Lo mismo ocurre por la frontera del Arauca, donde cada día es más difícil y más agreste la situación. Ahora imagínense ustedes en la zona de Bochinche, Botanamo, en el sur del país, pasando por los raudales del Delta a Macuro. Eso es mucho más difícil y por supuesto más costoso. Sabemos que las curiaras ya sobrepasaron los $100 por persona y cuando es una familia de 5 o de 6, se los dejan en $80, por supuesto en cash, efectivo. Es decir, que debe llevar los dólares en efectivo y por supuesto con billetes de denominaciones de buen estado. Ya no aceptan el billete de dólar viejo. Es decir, que te desaprecian totalmente. Si es un billete de $100 de los viejos, automáticamente te rebajan $20. Estás perdiendo. Y esto está causando grave situación al bolsillo de todas las personas. Grave también la situación para la entrada a la Gran Caracas. Desde el estado Zulia, Lara, Cojedes, el estado Falcón, ya sobrepasan los $25 y $30. ¿Cómo hace una persona para poder buscar las cosas en la gran capital? Fuera de eso, el grave problema. Véngase mañana o véngase pasado. Quédese 3 días o se lo damos en tal día. Esto
también se trasluce en la parte económica del país. Y muchos de ellos están regresando como migrantes para arreglar su grave problema de identificación. Aparentemente ya el SAIME lo que está esperando son las órdenes total para poder afianzar y acordonar la realidad dentro de los consulados que van a haber en Riohacha de nuevo, aperturarlo. Me imagino que en el país, sobre todo en el estado sur de Maracaibo, volverán a reabrir los consulados. Uno en Maracaibo, uno en Machique y uno en San Juan de Colón. Lo mismo, e imaginamos todos que volverán a reabrir las puertas de los consulados en la frontera colombo-venezolana. Esperemos que sí, porque son muchos de los venezolanos que hoy día carecen de cédula, no tienen datos filantrópicos, no tienen datos filiatorios. Y otra cuestión, ¿cómo quedarán los costos para la cédula, los costos para los pasaportes? Esperemos que siga la modalidad de ese costo, es decir, que no les cobren más de lo que ellos no pueden pagar. Muchos están creyendo en el país y en otras partes que el venezolano que vive fuera de Venezuela gana los millones de chaflán o los millones en todas partes. No, el migrante venezolano paga alquileres, arriendo, gas, agua, servicios eléctricos y estamos bien vistos en ese punto. Pero hay otros que no tienen ni siquiera la posibilidad como hacer. Me ha tocado ver muchas personas en el departamento con unos morrales donde es su casa, con un niño y una bolsita de caramelo. Y esto duele bastante. Esto causa muchas veces los puntos estratégicos dentro de lo que son los factores familiares, sociales y humanísticos que debe tener el gobierno hacia nuestros migrantes. Caso muy fuerte de lo que está sucediendo en Ecuador, más del 65% de los migrantes venezolanos no quieren regresar al país. Son muchas las pautas o los puntos que están a través de esto. Salió también algo que quería observarlo, sobre todo Nancy Alan, en un punto nuevo visible que están dando para poder agrietar esa situación, romper el escalafón sobre los permisos, los ETBP en toda Colombia. Son muchos los que aún todavía le faltan ese carnet o esa cédula, como le decimos, de los venezolanos en Colombia. Esperemos que con el nuevo gobierno de Gustavo Petro se adelanten estas acciones y podemos estar más legales y tener, por supuesto, muchas deferencias ante los organismos públicos del país. Eso sería una de las grandes partes que estamos necesitando en este momento. También quería hacer un comentario que me pareció bastante fuerte en un viaje que hice. Observé cómo también los transportadores, los tractomulas, las gandolas viajan por todo el país con esa alegría, con esa sazón, no como pasan en Venezuela. Veo los camioneros de productos alimenticios, de la gasolina, de la leche, ganaderos, que pasan con sus camiones, los 350, 750, gandolas, tractomulas de 8, 9, 10 y 12 ejes. Y no veo que en las alcabalas los paren y les digan, tenés que darme media res, o tenés que darme tantos kilos de harina, o tenés que darme tanto, o tenés que bajarte de la mula. Eso lo observé y me dio mucha alegría porque recordé lo que fue un momento dado en mi país, que en mi país podías pasar con cualquier elemento siempre y cuando tuvieras la legalidad ante los organismos de la Guardia Nacional, el CENIAX y por supuesto en todo. Esto hoy día en Venezuela es totalmente muy difícil. La gran mayoría de los transportadores y gandoleros lo primero que dice, tenemos que tener algo de dinero para poder pagar los puntuales con las prote o las vacunas a la Guardia Nacional, hoy día a la policía y hoy día a lo primero que se nos atraviese en pleno camino. Por eso que le recargo al señor presidente de la República, Nicolás Maduro, y por supuesto al gobernador Manuel Rosales, que por favor vean el costo real de lo que está pasando con las alcabalas. Son más de 30 alcabalas desde el punto Paraguayón, Venezuela, hasta el río Limón. Y del río Limón a la Paila Negra, que es como quien dice la entrada al Moján en el municipio Mara, siempre tienes algunos elementos de juicio
con los famosos conos, martillando a las personas. Y si llevas algo de más, te están quitando la comida. Esto es la gran realidad. Alan Nancy, nos estamos despidiendo ya hasta ahora. Carlos Bucategui, el Ñura, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Mil bendiciones para todos.